viendo cómo unir brazos, unir manos para ver el avance de la nueva generación aquí en Chile, de la ventana 414, para hacer una buena contribución para esta nación en días venideros. Y para eso estamos este par de días. En el curso también de tiempo vine de pues, la nación, no nación, sino Estado de Estados Unidos. La mitad cree que es nación, la otra mitad piensa que es Estado. Están un poco confundidos en lo que es. Hablando de parte de las encuestas. Y lo que asustó allí fue que es una realidad que parece que está llegando a ser mundial en cuanto a la desesperación y cómo se expresa esta nueva generación. Porque en el caso de ellos, pues estaba en el anuncio el diario que leímos el día que estamos, de un niño de 14 años que había baleado y matado a otra persona, y ya la ley, para cambiar esa ley de que esos niños cometiendo violencia, en lugar de ser tratados legalmente como niños, ya sería un caso a nivel federal en el estado de Puerto Rico. Entonces aquí en la cumbre se pregunta con los líderes religiosos, cristianos, y también de fuentes educativas y de gobierno, preguntando qué es lo que está pasando y cómo podemos trabajar juntos. Entonces eso es una realidad mundial, y vemos que hay un enlace entre levantar una nueva generación y la perspectiva y el prospecto de esa generación en cuanto a su desarrollo en la comunidad de la nación. Y eso tiene que ver con diferentes esferas en que se va a proyectar estos niños al crecer, esferas vocacionales, esferas de influencia cultural, que son 7 que típicamente existen en una cultura, que son las artes, el área de artes y entretenimiento, que es un área de tanta influencia hoy día en la vida de esta generación. Y luego la vida de negocio, que es otra esfera, economía, y la vida de la iglesia misma, medios masivos es otra área, el gobierno mismo, familia es una de las áreas, y entonces en esas áreas los niños ya comenzando a proyectar se vincula con la visión transformación, el levantamiento de una nueva generación para ver dónde van a entonces quedar enfocado en su vocación. Y para eso se llega a hacer la pregunta del punto de vista de experiencia cultural, ¿cuál es la cosmovisión que uno tiene que va a hacer la diferencia en una cultura, en una nueva generación queriendo ubicarse en esa cultura? Y entonces el tema que me toca brevemente es llegar a contemplar juntos un poco el aspecto de cosmovisión, y son 3 aspectos que quisiera impartir brevemente con ustedes. El primer aspecto es el significado, cuál es la definición de cosmovisión, cómo entendemos cosmovisión. En segundo lugar, cuáles son las presuposiciones que uno tiene en cuanto a la cosmovisión. Y en tercer lugar, cómo se aplica esta cosmovisión a las diferentes esferas de la influencia cultural. Se llama también montañas culturales que están en una sociedad. ¿Con qué tipo de cosmovisión y cómo se entiende la aplicación de esa cosmovisión a las diferentes esferas? Enfocando sobre todo, siguiendo el tema de la familia, que es y viene a ser esa esfera de más importancia de las 7 esferas. Y considerando esa familia puede avanzar esa familia, y como familia fruto de ese avance que sea la nueva generación que sale estable, que sale con valores, con principios que pueden avanzar esa comunidad, esa nación. Y la cosmovisión, entonces, en primer lugar, en cuanto a su definición, podríamos decir que es cómo visionamos el cosmos. Una manera bastante fácil de pensar en qué es lo que es cosmovisión. Es cómo vemos el mundo,
son lentes que ocupamos, es una perspectiva que tenemos. Y esa perspectiva va a influir, porque cada nación tiene su base, tiene su fundamento de cosmovisión. No es por casualidad. Y oímos que la perspectiva del gobierno actualmente aquí en Chile, gracias a Dios, es una perspectiva cristiana. Y nos unimos con la oración del Padre Nuestro. Porque hay base que lleva una convicción, que nos insta a oración, para reconocer que humanamente tenemos nuestras limitaciones y necesitamos juntos esa perspectiva, ese aval, esa confirmación. Sí, es una cosmovisión puramente humanista. Y la cosmovisión bíblica es uno que conlleva un entendimiento, la vida. Entonces, cuando uno está en la China, uno inicia dentro del cuadro de entendimiento de la formación de China en estos años, de que no hay Dios. Entonces, los principios que uno ocupa para desarrollar el pensamiento en cuanto a cómo vivir la vida y desarrollar las políticas en el gobierno y la forma de educación, deja totalmente afuera el hecho que Dios existe. El otro lado es lo que se ha expresado en Chile, y Chile en el cuadro mundial tiene algunos aspectos positivos muy importantes que a veces siendo chilenos uno no capta. Pero Chile hoy día, por ejemplo, está en mejores condiciones financieras que casi todas, si no todas las naciones de Europa. Hubiéramos pensado que los latinos siempre hemos sido dependientes de Europa, pero hay una inversión de esa realidad en este momento en cuanto a Chile dentro del cuadro latinoamericano. En otro aspecto, lo que el gobierno ha ofrecido en cuanto a su iniciativa educativa, donde firma el presidente, firma el ministro de Educación y firma los padres de familia, e incluye el ánimo de que los padres se activan más en supervisar los deberes de los estudiantes, los quehaceres de sus propios hijos, y que los maestros colaboran con esta iniciativa. No conozco en otra parte, yo leí esta iniciativa, leí el formulario que Agustín me entregó la vez pasada que estuve hace unos meses atrás, y no conozco otro modelo mundialmente donde el gobierno vinculado con la familia por medio de los padres y el Ministerio de Educación en una nación reconocen la importancia de colaborar en un esfuerzo. Entonces, en esta tarde le demos gracias a Dios porque hay cosas muy buenas que el Señor está haciendo en Chile. A veces solamente vemos un lado, la dificultad, los retos, pero hay otro lado, que hay algunos avances, algunas contribuciones importantes que se está viendo en esta nación. Había pensado en un tercero, pero estoy olvidando, perdón, cuál es el tercero. Era una contribución positiva de Chile, tal vez venga a la mente en los minutos que me faltan. Pero quería avanzar con el tema, ya habiendo colocado un poco sobre qué es la cosmovisión, es considerar algunas de las presuposiciones de una cosmovisión cristiana, porque la cosmovisión cristiana entonces es una cosmovisión que toma en cuenta la Biblia como el libro en que basamos nuestro entendimiento de
lo que es ser cristiano. Y son varios aspectos a considerar. Primero, que el reino de Dios es espiritual. Dios siempre es el punto de partida. Si es Dios, punto de partida. Y Él gobierna eternamente, según Génesis 1:1, el principio de la Biblia, y Juan 1:1. Dios gobierna. Si Dios es Dios, Dios gobierna. Y la soberanía de Dios se aplica no solamente a algunas áreas de la vida, sino el reinado de Dios en todas las áreas de la vida. Todas las esferas, artes, Él gobierna sobre todo. Iglesia, Él gobierna sobre todo. El hombre redimido por la gracia de Dios es un sacerdote, rey y profeta. Sacerdocio en el sentido de que cada persona que tiene acceso a Dios es un sacerdote que puede alcanzar. No solamente hay algunos por su nombramiento, que todos los animales y todos los peces del mar, todo lo que está bajo el mar, Dios colocó el hombre como un rey sujeto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en tercer lugar, el orden del pacto de Dios, que significa que Dios nos dio un orden de pacto con preceptos para todas las áreas de la vida, no solamente algunas. Y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Es un pacto. El pacto de Dios es un pacto personal por la gracia de Dios, que nos alcanza por su gracia al ser humano para hacer pacto. El Dios eterno que gobierna todo. Y esas son bases para pensar una cosmovisión que va a ser implementada en cada esfera de una sociedad para hacer la diferencia positiva. Entonces llegamos a eso, el tercer punto, que es la cosmovisión cristiana en la sociedad, que responde a 4 preguntas. Primero, la pregunta por la existencia, el origen, de dónde venimos. Esto se llama técnicamente la ontología. Tenemos una ontología bíblica sobrenatural si seguimos a Dios como cristianos. Eso es el aspecto de existencia. Segundo es la pregunta por el conocimiento, que es la epistemología. En ese aspecto, una epistemología de la revelación bíblica viene a ser nuestra fuente de conocimiento. Si somos cristianos, ¿sí o no? Si es palabra de Dios, y si reconocemos que Dios es gobernador de todo, nosotros necesitamos una epistemología, disculpe, que tiene que ver con de dónde vamos para tener el conocimiento que necesitamos tener para influir positivamente en nuestra sociedad. En tercer lugar, es el aspecto de la pregunta por los valores. ¿Cuál es el valor supremo? Aquí hemos hablado y escuchado que se ha perdido los valores. Entonces esto tiene que ver con la axiología. Una axiología de cristianos es una axiología teísta. Dios es el valor supremo. Pero también en la mente de Dios, en la creación del hombre, el hombre tiene mucho valor por ser hecho a la imagen de Dios. Valorizando Dios, valorizando el hombre.
el valor del ser humano con un representante del gobierno y pide permiso para cuidar ese ser humano, porque tiene valor, está hecho a la imagen de Dios. El gobierno solamente apoya esa acción, sino provee el edificio para un orfanatorio, que ahora, después de muchos años, esos niños, sus vidas están siendo cambiadas. Visité a ese orfanatorio. Fui a la China con el terremoto, Marjorie Verdamini, por el corazón a los otros seres, aún chinos, sufriendo. Cuando llega, va a un orfanatorio porque se acostumbra ministrar en orfanatorios. Allí ni levantan el niño de la cama, casi ni le daban al niño de comer. Ella, con su compasión por otros seres humanos, aún no de su propia cultura, en un país ateo, levanta un niño. Los que están viendo dicen: mira, ¿tienes algún don con un niño? Parece que están respondiendo a ti. Y ella entonces tiene el permiso ahora y la petición de este gobierno para cuidar del orfanatorio, no solo en Macao, sino en la China. Entonces, cuando un ser humano responde a esta realidad, las cosas cambian en una comunidad. Cuando uno realmente ve que otra persona tiene valor porque es hecho a la imagen de Dios. La importancia de los valores que hemos perdido, como se ha mencionado. Cómo recuperar las 7 esferas de la sociedad, tomando en cuenta una postura de cosmovisión cristiana. Primero, la esfera de la familia, que es uno de los 3 pilares de la sociedad. De las 7 esferas, la familia es la más importante porque fue instituida por Dios antes que cualquier otra institución. Pero habían 2 otras esferas instituidas por Dios, según la palabra de Dios. La segunda es la iglesia y la tercera sí es gobierno. Jesús dijo: ded a César lo que es de César. Pablo reconoce en Romanos 13 que debemos orar por nuestros gobernadores, como es hecho ahora mismo con Agustín Orar. Entonces vemos aquí que la esfera de la familia tiene 3 funciones básicas. La función de procrear, y paramos y frenamos un momento aquí porque un mover en el mundo es no procrear. Llegamos de Uruguay, donde por primera vez el crecimiento de población es tal que no va a reemplazar la población actual si siguen no teniendo hijos en el ritmo que está sucediendo. Que ya no creemos en Dios cuando nos dice llenar la tierra. Estamos pensando que el modo debe ser vaciar la tierra. Y muchas de estas parejas consensuales están pensando en el consenso de su propia mente en cuanto a su propio bienestar individual, para vivir en esa relación hasta que se aburre de esa relación, y entonces o posponen el tener hijos o simplemente no los tienen. Entonces el ritmo de nacimiento de niños mundialmente en los últimos 20 años y todo este cambio que está haciendo globalmente es un fenómeno de los últimos años. La influencia de los medios masivos, perdón Agustín, tú eres de medios masivos, pero la influencia global de medios masivos, del internet, que ha traído una cosmovisión humanista, donde se ha perdido el compás moral.
y en estas motines que están en Grecia, Inglaterra, y profundizando qué está pasando con esta nueva generación. El periodista historiador Marx dice: tenemos que enfocar juntos, levantar una nueva generación de la ventana 414. Tenemos que abrir esa ventana, ver la realidad y tener una iniciativa chilena 414 para hacer la diferencia, trabajando gobierno, iglesia, Ministerio de Educación, que ya están enterados de la importancia de eso. Valores cristianos. Voy más rápido, disculpe que se demoramos, pero aquí ya vamos a... ¿Cuántos puntos del primer punto de familia era? Procrear. Hasta ahí llegué. Hay dos más. Otro es nutrir la vida de los niños, educarlos, nutrirlos emocionalmente para que ellos puedan avanzar en diferentes áreas. Emocionalmente llegan dañados, muchas veces quebrantados, cuando van a su escuela, cuando van al vecindario para jugar. Y entonces ¿cómo podemos nutrir la vida? Evitando padre ausentismo es una de las maneras. En Colombia, cuando se hizo el estudio, encontraron ahí con el Ministerio de Educación de Colombia que el adolescente pasa 1 hora por promedio con su padre por semana. ¿Cómo podemos nutrir a nuestros hijos si no estamos aquí para nuestros hijos? En tercer lugar es proveer salud, en lo que podamos cuidar la salud. Entonces, familia es lo más importante. Entonces ahí el resto vamos a ir resumiendo en 1 minuto. Segundo, mi esposa me está abriendo ojos, y cuando pasa eso es un abreviado. Les voy a apuntar. Ahí está Dios. La iglesia tiene que unir los redimidos con Dios en la iglesia. Y luego, en tercer lugar, podemos hablar más sobre el orden eclesiástico de discípulos que reflejan la naturaleza y el carácter de Dios. Eso es parte de la función. ¿Cómo es Dios? Miren a los hijos de Dios. ¿Podemos decir eso? Miren sus vidas y van a ver el Dios. En tercer lugar, esfera de gobierno instituido por Dios, pilar de la sociedad. Y hemos oído de la preocupación. Lo que a mí yo recibí de la charla es la emoción, la preocupación genuina del gobierno aquí en Chile de atender el llamado, la necesidad de la población. Aprecio mucho eso, porque el gobierno civil es un don de Dios, es un regalo de Dios que interpreta e impone las leyes para bien de la ciudadanía. Y luego tenemos, saliendo de los 3 pilares de la sociedad, tenemos la esfera de las artes, que tiene que ver con la belleza. Dios también es belleza, la hermosura. Qué hermoso, qué grande es tu nombre en toda la tierra, y la hermosura de Dios a través de su creación. Todas las expresiones, animales y verde y árboles, peces del mar. Cuando uno mira, qué grande Dios, solo por su creación. Y la creación suprema fue el hombre. Pensé que era el hombre hasta que el hombre lo puso a dormir. Entonces vemos la esfera de las artes, la esfera de la educación, tan importante para conocer a Dios y conocer todas las otras cosmovisiones en una manera justa. Es la educación, cómo conocer cómo Dios mueve y hace, y tener esa base en reinterpretando conocimiento con las presuposiciones y principios que vienen de la palabra de Dios. Esa es la diferencia de lo que uno puede recibir en Chile comparado con lo que uno puede recibir en China. China, diferente. Por su base. Por eso hay más esperanza en Chile en este momento que hay en China en este momento. Los niños allá están desesperados, 4 de cada 10 pensando en tomar su propia vida.
Entonces, educación es fundamental. La esfera de los medios masivos es una esfera muy cerca del corazón y la acción de nuestro anfitrión, Agustín. Muchas gracias por reunirnos, Agustín, presidente de Transforma Chile. Define los medios masivos, define tres cosas. Define cosmovisión. A través de los medios se define qué es cosmovisión. Define, en segundo lugar, las creencias que debemos tener según este patrón de cosmovisión. Estas son las tres funciones importantes. En tercer lugar, los medios masivos definen los valores. Son expresión para definir esos tres aspectos fundamentales de una sociedad. Creo que Aló Jesús es un ejemplo de cumplimiento de una cosmovisión bíblica para los medios masivos. Y finalmente, esfera de los negocios positiva, recordando que el cuadro económico de Chile no es un cuadro perfecto, todavía hay pobreza, pero comparativamente es un cuadro muy positivo, viendo la realidad del mundo en que vivimos. Agradecemos mucho la invitación de ser parte. Creemos con mi esposa que es un encuentro sumamente importante. Por esta razón, en conceptualizar lo que es cosmovisión, concluimos que ideas tienen consecuencias. Y en la práctica, esas ideas captadas por pocas personas, no muchas, pocas personas, pueden cambiar, transformar una sociedad. Y oyendo lo que hemos oído ya esta hora, y otros que están aquí están contribuyendo, yo creo, tengo convicción por el estudio de la historia, de la palabra y la práctica en la nación, que ustedes que están en este salón en esta tarde podrían representar esa minoría que con una cosmovisión cristiana comprometida, sus ideas pueden traer avance, cambio y transformación positiva a la nación de Chile. Muchas gracias. Un hombre que también ha trabajado en el mundo entero en todo lo que es este trabajo de transformación, este trabajo en coordinación con la visión 414. Es un hombre que también viene llegando junto a Luis de Uruguay, ha hecho un esfuerzo por estar con nosotros y lo apreciamos por ello. Ricardo Luna, muchas gracias. Gracias y buenas noches a todos. Ricardo Luna, soy del Ecuador, mi esposa es colombiana. Y la gran noticia en mi familia es que hoy día debo ser abuelo. Hablando de familia, ¿no? Y la verdad que soy de una familia global, porque mi hija, la que nos va a dar un nieto o nieta, no sabemos cuál es, ella, de padre ecuatoriano, madre colombiana, nació en Estados Unidos. Se casó con un holandés y vive en Barcelona, España. Mi hijo, Daniel, que tiene 28 años, soltero por si acaso, está estudiando, está sacando su doctorado en Argentina, está ahí por un año y él vive en Argentina. Y mi bebé, que tiene 21 años, ahora ustedes se dice, ¿esa persona tan joven puede tener hija de 21 años como bebé? Sí, esa es la respuesta, que sí.
y mi hija vive cerca de nosotros, pero imagínense, para vernos una vez al año de todos los continentes tenemos que coincidir en un lugar. Somos una familia global. La familia chilena, el enfoque de este día, qué bien que Transforma Chile tiene una visión de la familia chilena, qué bien que la ministra ha venido acá, ha enviado a la ministra ha enviado a su persona de confianza para compartir la mujer y la familia. Conocí a través de Luis Bush en una reunión en Corea, que es gente de todo el mundo con una visión de transformación, uniéndonos con lo que Luis llama busqueología, searchology, buscando la transformación de Dios, porque si ya existiera en implementación, porque sí está ya en definición de cosmovisión, pero en implementación si existiera, no estaríamos buscándola como todavía. Dentro de ese movimiento, Luis nos presenta 2 años después la visión de 414, un movimiento que las próximas generaciones son los que accionan, implementan esta cosmovisión y la oportunidad del joven como un protagonista de transformación en nuestro mundo. Y desde CONELA, la Confraternidad Evangélica Latina, trabaja con más o menos 150,000 de las 300,000 iglesias de América Latina en diferentes programas, y el programa que más, en alianza con 414, que ha resultado de más alto interés e implementación, es el de próximas generaciones y familia, el tema de hoy. Y cuando nosotros preguntamos, la gente nos decía, oiga, para la iglesia el tema más importante, unos nos dijeron, es el aborto. Otros, en Lausana, por ejemplo, un movimiento que cada 10 años se une a la iglesia evangélica, definieron que los 3 asuntos más importantes para la iglesia eran, primero, antiglobalización. Estos eran temas de la iglesia de los primeros 3,000, que es lo que han comunicado. Los primeros 3,000 ministros nos comunican. Les voy a leer la barra que ven en verde ahí. Dicen, desintegración familiar es el problema social más grande en América Latina. Antiglobalización, no. Aborto, tampoco. Desintegración familiar. Medio ambiente, está en la lista, pero el número 1, y definen como abandono, infidelidad en el matrimonio. ¿Matrimonio homosexual es un tema? Sí. Pero también un tema, violencia de esposo contra esposa e hijas, es un tema muy grande en desintegración familiar. Promiscuidad de la juventud, sí, pero en forma integral. Desintegración familiar recibió los más altos votos del problema más grande hasta ahora en América Latina. A través de conela.org usted va a poder ver cómo esta estadística cambia cuando completemos 10,000, solo opiniones de líderes. El segundo tema más importante social, y la pregunta es, usted como pastor y ministro, es hecho a líderes, en su comunidad, ¿cuáles son los temas sociales que más enfrenta? El segundo, honestamente nos sorprendió a muchos, adicciones en rojo. El segundo es adicciones, adicción de alcohol, de droga, adicción sexual, nueva adicción, no estaba en los libros de hace 15 años, adicción sexual por internet, pornografía por internet, alto, especialmente a la juventud que más lo usa. Entonces, adicciones siendo un problema grande. Tercero, a la derecha, el café ahí, pobreza extrema. Pobreza extrema es un punto, ¿no? Modelo de Chile que bueno, pero en el resto de América Latina, pobreza extrema es un punto importante. Aborto, a la izquierda. En 3 de los países, incluyendo Chile, donde se ha hecho la encuesta, aborto es un tema que surge, aún con leyes que se están hablando, y es un tema, y entre otros está falta de educación y principios de educación, ocultismo, santería, ¿no? Y corrupción. Son los 7 temas más importantes en este momento de América Latina. Ante estos temas, hicimos igualmente una encuesta, escuchen, de 44 países, creencias y comportamientos de la juventud. A estos 44 países hicieron 215 preguntas. Tenemos 166,000 voces que dicen, estos son los 5 problemas más grandes a nivel global de la juventud. Y este es el mundo en el cual los padres, las madres, las abuelas, las esposas, los esposos, tenemos que mirar. Estos son los retos grandes de la familia. Brevemente les doy 5, y esa va a ser mi participación. Uno es los que pensaron suicidarse los últimos 3 meses. Si lo pasan, los últimos 3 meses, y miren, de 44 países,
16 de cada 100 pensaron en suicidarse, jóvenes, en los últimos 3 meses. África, 15. Asia, 15. América Latina, 17%. Estados Unidos, Europa y la ex Unión Soviética, en una estadística, el 13%. América Latina está ganando este concurso. Es un concurso que no queremos ganar. Ahora, en esta todavía no está Asia. Perdón, está Asia, pero no está China, 42%. Va a subir el promedio mundial. Y el otro, el promedio, este es el promedio Cono Sur hasta ahora. 1 de cada 4 jóvenes pensó en suicidarse en los últimos 3 meses. Segunda estadística, brevemente. Relaciones sexuales dentro de la juventud. En los últimos 3 meses, la pregunta es de edad de 13 a 15 y de 16 a 18. Veamos América Latina. El 18% ya tienen relaciones sexuales hasta los 18 años, hasta los 15 años, y 37% hacia los 18 años. ¿Qué ocurre cuando hay abandono después de embarazo? ¿Qué ocurre en una sociedad? ¿Qué ocurre en una sociedad cuando las jóvenes no pueden terminar sus escuelas? ¿Qué ocurre en una sociedad cuando las inversiones sociales tienen que lidiar con este problema, incluyendo la iglesia en su aspecto espiritual y moral? Entonces, lo interesante de esto es que cuando hicimos la pregunta a Cono Sur, la estadística de Cono Sur, la próxima, es hasta el 65%, hasta los 18 años. Cuando fuimos a España, el lugar hasta ahora más alto, que era el 72%, los pastores nos dijeron: yo creo que los niños mintieron, pensamos que es más como el 98%. Y para mí lo más preocupante en cuanto a transformación y la visión, la estadística de iglesia y sociedad, es decir, los que son de iglesia y los que no son, los que consideran a Jesús como su Salvador, que la Biblia tiene valores, que Dios es el creador del mundo, tienen una cosmovisión en pensamiento, pero Luis nos compartió que acción, que en la cosmovisión sin acción es un concepto, y para Dios es mucho más que concepto, son las palabras y la vida de Jesús. Y la realidad es que cosmovisión en creencias está muy alta, en comportamientos está muy baja. Y cómo cerrar esa brecha sería transformación. Es un reto que tenemos en América Latina, que Chile pueda apoyar. Tercero, a propósito, 24% son los jóvenes que en los últimos 3 meses han visto una película pornográfica. Y la estadística ahí está baja hasta ahora con el sur. El medio es el promedio mundial de 44 países. Y mire hasta cómo sube. Y sube es hacia donde va ahora la sociedad del Cono Sur. Próximo, adicciones. De 13 a 15, 16 a 18, Cono Sur, respondamos arriba. 45% se emborracharon en los últimos 3 meses, de 13 a 15, 16 a 18 años. Y 16% ya pasaron a otras drogas. Las adicciones siendo un problema bastante grande. A propósito, este estudio ahora se está haciendo en Chile. La hermana Soledad Rosas, que es facilitadora de One Hope acá en Chile, se está haciendo ese estudio. Ya lo tuviéramos, sino que ocurrió algo muy interesante en la educación en Chile. Las escuelas cesaron de existir por unos momentos. Y esa realidad y el reto, hablando de educación, digamos, el reto de lo que está ocurriendo en Chile y la oportunidad que como creyentes o personas de principios y valores con una cosmovisión bíblica podemos tener en cuanto a este problema. Todo el mundo ahora conocemos el problema. He escuchado un poco de soluciones en práctica. Quien sabe de este grupo puedan surgir soluciones a este problema en Chile. Pasando de adicciones, el cuarto comportamiento, son 5 y ahí voy a terminar. El cuarto comportamiento es la ética. Nos dijeron los jóvenes en todo el mundo que odian la corrupción, lo odian. Y los 2 lugares más corruptos que ellos ven en este momento son la política, porque es lucha por poder y engaño, y el 3% y el 10% la iglesia. Desde el punto de vista del joven, es lucha por poder. Es difícil vernos en un espejo, los que somos de iglesia. ¿Qué podemos hacer para transformar esta realidad? En comportamiento ético que odian, son como Pablo dice, lo que odio es lo que hago. Porque ellos en los últimos 3 meses, robar, hacer trampa en una prueba de la escuela y mentir a mi mejor amigo o a mi padre.
En los últimos 3 meses, Cono Sur, 77% mintieron, 75% hicieron trampa. Robar está bajo el promedio mundial. Hasta este momento, en promiscuidad, América Latina le pasa al África. Y nosotros pensábamos que por el SIDA, promiscuidad es un problema de África. En 4 de las 5 estadísticas, América Latina estamos ganando. Y si en Chile, al tocar este tema, en una reunión, pero también en un proceso, en relaciones transformadoras, requiere de nosotros pensar realmente qué significa transformación a esta realidad. Y finalmente, tiempo en la familia. Se habló aquí de la familia. Y la estadística que compartió Luis de China, esta estadística, acuérdense, sin China por ahora, América Latina estamos ganando al mundo en jóvenes que invierten menos de 1 hora a la semana con sus padres en comunicación. Menos de 1 hora. La estadística la tenemos desde 5 minutos, 10, 15, 20. Tomamos la de 1 hora, menos de 1 hora a la semana con sus padres. Miren, América Latina, el 60% menos de 1 hora con sus madres, y con sus padres el 75% menos de 1 hora en comunicación. Siempre la madre gana en todos los lugares de familia, en cuanto al tiempo con los hijos y influencia sobre los hijos. Siempre gana la madre. En cuanto al Cono Sur, el 82%. En Colombia es el 89% menos de 1 hora con sus padres. Cuando presentamos esto al gobierno colombiano, este estudio, la semana siguiente hicieron campaña pro familia, tiempo con tu familia. La próxima semana salió en Semana, los medios, la revista Primera de Colombia, salió en RCN, televisión más importante de Colombia, porque había que tocar estos temas. Los que hemos pensado que somos de la familia en América Latina, de esa cultura, tenemos que ver esta realidad. Al rato esta realidad es un espejo que no nos gusta, pero esa es la realidad, que si queremos hacer transformación tenemos que mirar y hacer como nos ha compartido el doctor Luis Bush en todas las esferas. Y finalmente, 1 hora a la semana con padres, pero miren aquí el gran reto. Medios de comunicación, MTV. ¿Quiénes conocemos MTV aquí? Ahí sí, MTV, y más de 8 horas a la semana en música, 21% global, Cono Sur 29%, y así sigue. Películas, internet, chat, SMS. El chat SMS le pasa al internet. El 82% invierten más de 8 horas a la semana en estos medios, menos de 1 hora a la semana con sus padres. Yo tengo un amigo argentino que me lavó el cerebro. Me dice: Ricardo, esta es la pantalla que necesitamos conquistar. Aquí es donde los jóvenes reciben valores. En Argentina, donde él vive, dice, al fin de la programación, todas las noches salen comerciales, ¿no? Llámame, soy el nombre de alguna persona, ¿no? Mujer, llámame para un buen tiempo. ¿Por qué lo muestran todas las noches? Porque hay mucho dinero que llega por esos comerciales. Entonces, ese es un ejemplo muy pequeño de cómo los valores que podemos ofrecer a la juventud en cuanto a la cosmovisión, a entender su destino, el cuarto punto que nos habló el doctor Luis Bush, ¿qué podemos ofrecer que pueda llegar a este lugar? Entre ello, los que somos de iglesia, quien sabe, debemos dejar de pensar que no se metan a la política porque es pecado, no vayan a una película porque es pecado. Si todo es pecado, solo los pecadores pueden estar. Y aunque todos somos pecadores, los que creemos en el arrepentimiento y en la redención, entendemos que Dios es un Dios de transformación. Entonces, esta es la realidad. Esta es la realidad, que son lo que yo llamo los 5 retos, y los 5 peligros de la juventud y el gran reto. Toda esta información está disponible a ustedes, y en el futuro, al fin, le haremos saber cómo. Les agradezco por la forma que han escuchado, les felicito por reunirse, pero sí les animo a continuar en este proceso, porque sin un proceso y un compromiso a plazo largo, estas estadísticas seguirán de esta manera. Gracias.
Muy bien. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. plazo de 1 a 3 años. Tenemos para discutir esto 30 minutos. ¿Y qué les parece si uno de ustedes Y de tu amor hablar con desconocidos, tratar nosotros colocar al lugar donde avanzar en la trabajo, transformación a de la esta escuela y donde viajo, Esa te sería la quiero pregunta. ¿Cómo hacemos para llevar transformar fuera del templo y la religión. Aquellos que tenemos la misma carga y que Dios nos ha llamado a trabajar en la educación, a impactar en la educación, unirnos, seguir un trabajo posterior a esto. De mi ciudad, en donde hay Yo pienso que faltan talleres en los cuales nosotros como profesores cristianos igual podamos impactar, no solamente, o sea, obviamente llevando la palabra de Dios, pero también enseñando ciencia, enseñando quizás cosas que estos niños no conocen. Por ejemplo, yo le hice un laboratorio. Integrar más a la familia en la educación, o que las familias ahora van a venir al colegio, creen que con eso es suficiente y no, la familia no. Matemática, lenguaje, los niños han perdido la pasión por el estudio. Yo tengo niños que lo único que quieren, por ejemplo, que van a entrar a primero medio, y lo único que quieren es un colegio donde ellos puedan ser tempranos. Quiero que entre Eso la gente de seas repente que no hay pasión por seguir estudiar, es más fácil. Entonces yo veo, por ejemplo, como yo tengo una iglesia de niños, digo, ¿cómo hago que el niño desee estar en la iglesia? Ame estar en la iglesia. Si lo invitan a un cumpleaños, ¿cómo puedo hacer que ese niño evite el cumpleaños? Pero él personalmente toma una decisión por ir a la iglesia y lo hemos conseguido con una reunión, un culto entretenido. ¿Cómo yo hago que un niño ore cuando los niños no van a orar? Yo lo hago entretenido, le paso una billetera. ¿Qué representa la billetera? Al papá, ora por el papá, que se le vaya bien en el trabajo, hago que la oración sea entretenida y le gusta ir a la oración. Entonces, ¿cómo yo hago que un niño le encante ir al colegio? Y creo que esa parte, lamentablemente, ¿se acuerdan ustedes del plan que hubo de los colegios que aumentaron la hora y el mismo gobierno después dijo que fue un fracaso? Dejar su colación, pagar el almuerzo. Aquí yo creo que muchas veces la falta de apoyo de la familia. Eso es lo más importante porque, por ejemplo, los niños por la SED, ellos reciben, los niños que son prioritarios reciben apoyo para reforzamiento en algunas áreas. Vienen pero sí trabajo la pedagogía con los muchachos, los líderes. Una vez se le entrevistó al obispo católico Medina, parece que es de Viña del Mar o Valparaíso, y le dijeron que los evangélicos estaban creciendo numéricamente. Y él dijo, no importa, porque nosotros lo educamos. Ahí hay un punto súper fuerte. Yo no sé cuál es el porcentaje de profesores evangélicos. de religión. No, profesores, porque pueden ser de materias no específicamente de religión. Entonces, yo fui monitor tomé el curso de monitor de Sexo, Mentira y Verdad, y enfoque a la familia, que hoy en día se llama Cinecurso. Yo participé en los talleres de las JOCA, de la jornada con profesión de afectividad y sexualidad. Y trabajé en varios colegios, yo trabajé con ellos en varios colegios con las JOCA. Entonces, la consulta es, ¿cómo podemos impactar a los colegios
si a lo mejor el rango de porcentaje de profesores que tenemos no está para alcanzar a afectar la educación en los muchachos. Entonces una de las propuestas que yo hice una vez a quienes tenían el Sexo, Mentira y Verdad, que es una ONG que se llama CREA, parece que está por acá por el Conde, y ellos se abocaban solamente a trabajar con los colegios de acá del sectoral. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, porque lo otro que hay que romper son los paradigmas de los paraministerios, ¿no es cierto? Que habitualmente los paraministerios, en este caso nosotros estamos, damos un ejemplo, de esta forma traemos a aprovechar todas las instancias de recursos financieros y de personas, porque nosotros pertenecemos a una corporación, a una iglesia que nos demanda nuestro tiempo. Entonces, si nosotros no estamos por esto, la iglesia nos va a decir, oye, tú eres de acá. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer esto? Porque los profesores han estudiado en universidades con una filosofía humanista, aún siendo profesores cristianos, pero todavía sin haberla cuestionado y reinterpretado desde varios años. Entonces él está como súper dispuesto a enseñar el creacionismo, porque él tiene toda una base científica para hablar del creacionismo. Entonces igual yo pienso que esto sería súper bueno, por ejemplo, no sé, como hablan de redes, armar redes con profesores, doctores en este caso, que tengan una base científica y que enseñen también a profesores. Entonces para tener una base... Ahí vamos a cursos de acción, ahora vamos a hacer cosas muy interesantes. Estamos ahora en proponer 7 a 10 ideas de necesidades que hay, y después entramos a definir un plan de acción, cómo, cuándo, con qué, en fin. Estoy de acuerdo con la Comisión de Educación, me parece un poquito amplio. No quisiera que termináramos sin tener cosas como concretas, acciones concretas. Escuelas de verano gratis. Que estas escuelas de verano incluyen las salidas culturales. Son varias las organizaciones que estamos trabajando en este trabajo, con ELA, 414, hablé de la facilitadora Soledad en Juanjo, Transforma Chile, pero hay algo que hablo a título personal cuando hay estos seminarios, congresos, y esto es importante, de lo que nazcan en las mesas, y lo que no nazcan en las mesas y probablemente nazcan las próximas semanas. Nosotros lanzamos un portal que se llama www.transformachile.cl. Ese portal no es un ministerio, bueno, sí, pero no nos interesa el protagonismo de nuestra organización o de una ONG o una fundación más. Transforma Chile es un facilitador que quiere impulsar cualquier iniciativa de una ONG, de un ministerio o una iglesia que se plasme en una acción. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Y voy a tomar un ejemplo. Estaba aquí conversando con Carol Pinaza de la UNCHI, de la Unión de Ministerios Infantiles de Chile. Entonces, nace de esa organización. Nosotros tenemos la idea de hacer una campaña publicitaria contra Halloween en el 2012. Eso es precisamente lo que hace Transforma Chile. Entonces ustedes colocan ahí, soy tal persona, de tal ministerio, tenemos esta idea. Y nosotros, ¿qué hacemos como Transforma Chile? Somos un facilitador para que eso se transforme efectivamente en una acción y esa campaña salga. O sea, que eso se concrete efectivamente. Somos los que vamos a hacer la red de contacto, tenemos fortaleza en medios, por eso lo puedo decir, con las agencias de publicidad, los pautas de medios, levantaremos la finanza para que eso se plasme en una acción. Porque eso es lo que nos interesa, finalmente. No el protagonismo de un ministerio, de una institución, sino el rol de la acción, el rol del desafío que se puede plasmar en una acción. Otro ejemplo, está aquí Cristian Cara de la Catedral de la Alabanza. Ellos van a hacer un festival de la familia el mayo del 2012. Es un festival secular, lo van a hacer en el estado de la Florida, absolutamente secular, de impacto,
porque lo que pretenden es colocar el valor de la familia en la sociedad. No es una cosa religiosa, con una visión estratégica, con el patrocinio del alcalde. En el Estadio de la Florida va a ser todo un evento, y nosotros nos parece que es precisamente como ser un facilitador desde el punto de vista de comunicaciones y otras áreas más. Y podemos seguir pensando y comunicándonos. Una de las cosas que tenemos que hacer es dejar el día, ahora en diciembre vamos a tener un seminario para educadores en la sede de Jujuy. Les voy a dar enseguida la fecha, si ustedes pueden entrar, para todos los profesores, profesores e interesados en la educación. Es una cosa concreta y va a ser el día 9, viernes 9 y sábado 10, todo el día. Viernes a la noche y sábado 10. Y lo pueden encontrar en www.jujuchile.cl. Esa es una cosa. Número 2, tenemos un seminario de cosmovisión bíblica orientado a la educación, que empieza el 15 de enero y termina el 25 de enero. Son 6 semanas que nos juntamos para reinterpretar la educación, ya para los que estén interesados. Es de lunes a viernes todo el día, mañana, tarde y noche. Y lo que hacemos es dar los principios bíblicos de eso, nos reunimos en comisiones y empezamos. Vamos a reinterpretar ciencias naturales, vamos a reinterpretar matemáticas, vamos a reinterpretar física desde una perspectiva bíblica. Allí apuntamos 2 cosas concretas. Hablamos eso. ¿Diciembre qué fecha es? Diciembre dije 9 de la noche y 10 todo el día. Y este de los colegios celulares es un punto de eso. O sea, los profesores ya están en el colegio. Como la gente es pedagogo en la red infantil, en la escuela dominical, puede dar una charla de sexualidad o de monitor de droga, ¿no es cierto? Y entrar a los colegios celulares, a eso, capacitar monitores y que ellos entren. Necesitamos formar un grupo, porque si no podemos decir, plan de acción, tú haces esto, pero funciona solo. Entonces yo creo que debiéramos quizás una cosa, ir todo eso a lo del 9 de diciembre, 9 y 10 de diciembre, que sea el punto de inicio, donde volvamos a ver. Nosotros podemos pedir un apoyo si necesitamos algo así, pero todo eso. Sí. Sí. Por eso es importante la base de datos. Creo que tú puedes ir a la radio. Pues esa idea hay que limpiarla. Decir qué es lo que vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Y después con lo que vamos a hacer, vamos a ver quién nos puede ayudar en esa área para desarrollarla. Entonces, porque hay dos puntos fuertes, que son los profesores de título de profesión que están trabajando. Y tenemos el otro punto fuerte, que tenemos hermanas en la iglesia que podemos capacitarlos para que desarrollen su don en los colegios, porque ese es el interés mayor. Es más, se puede trabajar hasta con la escuela de padres, los colegios que lo tienen, con talleres para familias, que existen, ¿no es cierto?, para mujeres. Entonces, ¿por qué no ordenamos los 18 puntos y decimos, este punto sí, no lo cuestionemos, digamos que sí, porque vamos a hacer una votación? Sí, claro. ¿Tienes ahí en orden? Vamos diciendo sí o no. Ya. Eso así o sea, Ya. Bueno, lo que tú planteabas, unidad en todos aquellos que tienen un llamado a la educación. Eso no es un plan de acción. Pero es un plan de acción. Eso es un plan de acción. Yo lo anoté. Para eso, ¿Cuándo nos reunimos? Ahí por favor. es un plan de acción. Ahí estamos. En la misión visión podemos incluir ese punto. Claro. ¿Cuándo nos reunimos? Sería algo concreto. Que esto es tan sorpresivo que... Yo sugiero que sea, no sé, sugiero que sea el tiempo que ustedes tienen ahí. No sé qué piensan ustedes. Aprovechar la instancia suya. Confirmémoslo. Yo lo ofrezco. Confirmémoslo. ¿Les parece que lo dejemos así por ahora? No sé qué les parece y ahí pues sería un plan de acción concreto. La invitación para el seminario de educación. Reunirnos 9 y 10 de diciembre en el seminario de educación. Y ahí partimos. 9 y 10 de diciembre.
llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy,